Clasificación de los números reales. Este diagrama representa lo que es un número real, en donde incluyen los números naturales, los números enteros, los racionales, los reales y los irracionales. Vamos a definir cada uno de ellos para entender el concepto real de lo que vamos a realizar. Por lo tanto, vamos a empezar con los números naturales. En matemáticas se representa con la letra n. Permiten contar el número de elementos que tiene un conjunto. Por ejemplo, un conjunto de estrellas, un conjunto de personas, un conjunto de objetos cualesquiera. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los números que están en los números naturales? Empezando por el número 0, el elemento neutro, pasamos con el número 1 positivo, número 2 positivo, número 3 positivo, 4 positivo, 5 positivo y así sucesivamente hasta ir al positivo infinito, o sea que no tiene fin. Todos estos números representan los números naturales, que son números enteros positivos. Regresando a nuestro diagrama principal, ya vimos el concepto de números naturales. Ahora vamos a ver el concepto de los números enteros. La primera característica es que se representa con la letra Z. También se compone de los números naturales y sus opuestos. El opuesto de los números naturales es básicamente los negativos. Y para comprender cuáles son los números que se incluyen en los enteros, vamos a dibujar una recta numérica para entender mucho mejor. Recordemos muy bien que anteriormente vimos la definición de los números naturales, que se comienza en el número 0, siguiendo en el 1, el 2, el 3, el 4 y así sucesivamente para llegar al positivo infinito. Recordemos esa parte. Ahora bien, los números enteros incluyen los números naturales, que son a la derecha, y al mismo tiempo los opuestos, o sea, el negativo de dichos números. De esta manera, vamos entonces a poner el negativo de los números. El negativo de 1 es básicamente menos 1, el negativo de 2 es menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así sucesivamente yendo hacia la izquierda, hacia el menos infinito. Recordemos que los números hasta el momento no tienen fin. Regresando otra vez a nuestro diagrama principal, ya vimos los números naturales, los números enteros, ahora nos queda ver lo que son los números racionales. La primera característica es que se representa con la letra Q. Son aquellos números que pueden ser escritos como una fracción de números enteros. Teniendo estas dos características en mente, ya tenemos el concepto claro de lo que son los números racionales. Recordemos que los enteros incluyen los números naturales, ¿cierto? Así es. Veamos en este ejemplo. Los números racionales se conforman de una fracción de números enteros. Entonces, el 6 es un número entero positivo y el 4 es un número entero negativo. La fracción se representa por esta rayeta que está abajo que divide a estos dos números enteros. Por lo tanto, se convierte en una fracción. También los números naturales tienen la característica de incluir números decimales exactos, ¿cierto? Exactos. Hay otros números decimales que no son exactos y eso lo vamos a ver al transcurso de este video. Entonces, de esta manera, los números racionales se componen de números naturales, por ejemplo, el número 6 positivo, de los números enteros y de una fracción que divide a dos números enteros y como también a decimales exactos. Esa es la principal característica de los números racionales. Vamos
a nuestro diagrama principal. Estando aquí en nuestro diagrama principal, nos queda ver los números irracionales, esta parte que está de color amarillo. Veamos cuál es la definición de los irracionales. La primera característica es que se representa con la letra I. Recordemos que es mayúscula, no minúscula, porque si no lo podemos confundir con el símbolo de los números imaginarios, entonces no queremos llegar a eso. También una de las características es que son todos los números que no son números racionales y no pueden ser expresados como fracciones. Muy bien, entonces, ¿qué números componen o están en los irracionales? Veamos este ejemplo. Pi es un número que equivale a 3.1415,9 y así sucesivamente. O sea, la principal característica de estos números es que no son números exactos. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, aquí vemos un punto, por lo que los decimales van detrás de ese punto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si ustedes pueden observar acá, 1, 4, 1, 5, 9 y así sucesivamente, los números decimales de este número pi no tiene fin. Razón por la misma, no es un número racional. Recordemos anteriormente en la definición de que los racionales son números decimales exactos. En cambio, los irracionales no pueden ser exactos. Por eso se clasifican en irracionales. También tenemos el número de Euler. También tenemos como por ejemplo raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3. Y para comprobar, veamos en esta calculadora, a ver si enfoca, vamos a observar acá. Muy bien, ya enfocó. Veamos en esta calculadora, vamos a poner raíz cuadrada de 2 y el resultado sale 1.41421356 y así sucesivamente, ¿ya? Por eso se le dicen números irracionales, porque los decimales que siguen el punto no tienen fin o no tienen una secuencia exacta, ¿ya? Esa es la razón por la cual se les llaman irracionales. Por ejemplo, vamos a poner acá la raíz cuadrada de 3 y el resultado es 1.73, 20, 50, 80, 8 y así sucesivamente. Ya por esa razón, recuérdenlo, se llaman así irracionales porque no son exactos. Muy bien, así es el concepto de los números irracionales. Regresando a nuestro diagrama principal, observe muy bien que este color celeste representa los números reales. Es la clasificación de estos números. Entonces, dentro de esta clasificación incluyen los números naturales, los números enteros, los números racionales y los números irracionales. Todo esto conforma los números reales. Pero vamos a ver un esquema para entender mucho mejor el concepto. Y estando en este punto tenemos un esquema de la clasificación de los números reales. Los números reales se dividen en dos, en los racionales y los irracionales. Dentro de los números racionales tenemos los números enteros y las fracciones. Dentro de los enteros tenemos los números naturales, el elemento neutro 0 y los números enteros negativos. Y también los reales se dividen entre los irracionales, donde también se dividen en dos, en algebraicos irracionales y los trascendentes. No vamos a definir por el momento esto porque ya es otro tema. Así es como hemos definido la clasificación de los números reales. Muchas gracias.